Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio con este cuarto día de oración. Ya mañana terminamos y hoy damos gracias a Dios por este inicio. Iniciamos con una oración. Bueno, Rubén, ¿nos apoya con la oración de inicio, por favor? Amado Señor, gracias te damos por este nuevo día, donde tus misericordias se renuevan nuevamente. Y Señor, buscamos tu rostro de mañana, escuchando tu palabra, Señor, para ponerla, Señor, en obra en nuestras vidas. Gracias por todos mis hermanos aquí reunidos, Señor, que queremos, Señor, agradarte. Y Padre, bendice, Señor, al predicador del día de hoy, Señor, que traerá tu palabra y meditación, Señor, en ella, amando tu palabra que es buena, perfecta, agradable a nuestras vidas. Le damos pues gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Rubén. Vamos a ir con alabanza, pero les voy a dar la cita bíblica de hoy para que en lo que escuchamos la alabanza podamos ir preparando. Vamos a leer hoy 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21. Y le voy a pedir de favor a Sheila, si nos escuchas, para que tú nos acompañes más adelante y nos apoyes con esta lectura. Sheila, por favor, nada más confírmame. Sí, sí, sí. Bueno, ok, vamos a poner la alabanza antes leyendo el Salmo 100. Exhortación a la gratitud. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a escuchar la alabanza. Está el mundo quebrantado y las sombras aumentando. Sabes que la oscuridad jamás la luz podrá apagar. Que el Señor un día todo nuevo hará. La creación está gimiendo, mas se acerca un mundo nuevo y la gloria del Señor en medio nuestro brillará. Bueno es el recordar esta que es digno
Muchas gracias otra vez a los que se han integrado a este cuarto día de oración. Ya casi terminamos, mañana es el último día y bueno, hoy el tema que vamos a ver se llama Conociendo tus verdaderas necesidades. Le agradecemos a nuestro anciano de la iglesia, Juan Damián Barrios, que nos va a compartir hoy. Y antes vamos a hacer la lectura bíblica. El pasaje es 2 de Corintios 5, del 17 al 21. 2 de Corintios 5, versículos del 17 al 21. Y Sheila ya está preparada para la lectura. Adelante, Sheila. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Adelante, hermano Damián. Muchas gracias, amados hermanos. Los saludo fraternalmente con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso despertar y reunirnos fraternalmente para comentar, para estudiar la palabra de nuestro buen Dios. Bien, hay un propósito tras la meditación de esta mañana, que la iglesia conozca y viva en el temor de Dios. Y para ello es importante ciertamente conocer nuestras verdaderas necesidades. El contexto inmediato de esta lectura de 2 de Corintios, capítulo 5, versos del 17 al 21, nos lleva a reflexionar que estamos constituidos, amados hermanos, por un cuerpo material, por un cuerpo físico, por una morada temporal, afectada por necesidades biológicas, psicológicas y espirituales. Por lo anterior surge entonces una pregunta. ¿Conocemos verdaderamente nuestras necesidades? Según el diccionario teológico, necesidad es aquello a lo cual es menester atender de manera urgente o inmediata para la satisfacción, precisamente, de lo biológico, de lo psicológico y de lo espiritual en el creyente. Nosotros no tenemos problema cuando definimos la necesidad biológica, mis amados hermanos, porque son bastante claras. Tienen que ver directamente con la materia. Por lo tanto, son propias de todo organismo. En nosotros son un impulso irresistible del que es imposible sustraerse, porque es el resultado de la falta de algo que es indispensable para la conservación de la vida, como lo es la alimentación, el vestido y la vivienda. Pero, ¿qué hay de las necesidades psicológicas y espirituales? Y aquí es donde las cosas se complican, porque los límites de estas categorías, amados hermanos, pueden ser difíciles de definir. Sin embargo, típicamente las necesidades psicológicas tienen que ver con la parte anímica, con la situación de nuestros sentimientos, de nuestras emociones e incluso de nuestros intereses.
de todo aquello que nos hace relacionarnos de manera interpersonal. Todo cristiano sabe perfectamente que el ser humano es el más necesitado espiritualmente. Necesita la gracia y misericordia de Dios en cada aspecto de su vida. Necesita conocer a Dios por medio de Cristo Jesús. Necesita ser salvo del infierno por medio de Jesucristo. Con este contexto inmediato, vamos a ir nuevamente al pasaje leído. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, que si pertenecemos ya a Cristo, nueva criatura es. Somos nueva creación de nuestro Señor. Las cosas viejas ya pasaron. Esas prácticas antiguas de nuestra vida anterior ya no deben ser. Ahora han sido hechas nuevas. Entonces, con esto, mis amados hermanos, nos damos cuenta que el fruto del Espíritu se va reflejando en nuestra vida. Cuando nacemos de nuevo, Jesús nos cambia. Llegamos a ser nuevas criaturas, sellados por su Santo Espíritu. Y en el nuevo nacimiento, Dios nos da nuevas necesidades, nuevo comportamiento y nuevos propósitos. Esto es una maravilla, porque nos relacionamos con Dios, con los demás y con el mundo de una manera totalmente nueva. Y algo más, dice la palabra, todo esto proviene de Dios. Es decir, es un regalo de Dios. Y Él, amados hermanos, nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la hermosa parte cristocéntrica, porque además nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, nos ha dado una encomienda, nos ha marcado una tarea, la de reconciliar también a las personas, a la gente con Él. Y eso solamente a través del Evangelio, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Reconciliar entonces significa traer compañerismo a los separados por las hostilidades. Si antes éramos enemigos de Dios, ahora a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, volvemos a ser sus amigos. Nos retiramos a causa del pecado, pero por la sangre preciosa de nuestro Señor nos acercamos nuevamente a Él, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo Jesús. Ahora sabemos que hemos sido reconciliados con Dios por esos méritos maravillosos de Jesucristo, porque Él ha pagado nuestra deuda. Nuestras iniquidades fueron llevadas por Él y la ira y castigo de Dios, que era para nosotros, fue recibida por Cristo Jesús. El temor reverencial de Dios y el amor a Jesucristo nos mandatan testificar ahora de eso. Testificar de Jesús con la fuerza de su Espíritu. Dice el versículo 19. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta al hombre sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Borrando así, amados hermanos, nuestras iniquidades por la obra redentora de Cristo, dándonos este maravilloso mensaje de reconciliación, de amor, de esperanza, para transmitirlo a los demás. Ahora pues, entonces, somos sus embajadores en el nombre de Cristo, como si Él nos rogara por medio de nosotros hacia los demás para ser llamados en su nombre.
Y entonces nuestra expresión es: reconcíliense con Dios. Arrepiéntanse de sus iniquidades y vuelvan al Creador. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Amados hermanos, el Rey del Cielo nos está confiando el Evangelio, las noticias que los seres humanos necesitan oír. Nos da el privilegio de anunciar que en su proyecto de restauración y de regeneración hay lugar para la reconciliación, que su gracia y misericordia muestran siempre su gloria. Qué intercambio maravilloso, amados hermanos, cuando el verso 21 expresa que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Dios hizo que Cristo, que su Hijo, que la segunda persona de la Trinidad, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Él nos justifica y nos llama con autoridad justos, creciendo así en gracia por medio de su Santo Espíritu. Así, mis amados hermanos, transformados, santificados y glorificados, podremos ver cara a cara a nuestro Padre Celestial y oír nuevamente su voz en ese nuevo Edén preparado para nosotros desde la eternidad y para la eternidad. Hay un autor, un escritor famoso llamado Edward T. Welch, que en su libro Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, escribe: la expresión temor al hombre no está limitado al género masculino, sino a toda persona en nuestras vidas que potencialmente pueden controlarnos. Amados, nosotros debemos derribar a esos ídolos. No debemos temer jamás al hombre, sino tener un temor reverencial hacia las cosas de Dios. En lugar de tener temor del Señor bíblico, muchas veces tememos al que dirán de los hombres. Y eso ya debe terminar en nuestras vidas cristianas. El pasaje del análisis de la palabra o de la reflexión de la palabra de hoy nos lleva a comprender que la Biblia cita perfectamente que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero nosotros, los redimidos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, hemos sido redimidos en el amor de Cristo. Por tanto, solamente a Él debemos temer, honrándole siempre con nuestras acciones. Debemos temer tergiversar su palabra al predicar o evangelizar, temer tomar a la ligera el peso y la importancia de nuestro llamado, temer ejercer mi don para edificación de la iglesia, temer ofenderle a Dios y no al hombre. Ese es el mensaje de esta mañana que nuestro Señor Jesucristo trae a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amados hermanos, solo Cristo cubre todas nuestras necesidades. Por ello, solo a Dios la gloria. Gracias, mis amados hermanos. Oremos. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana porque nos permitiste escuchar tu palabra. Tu Santo Espíritu siempre nos revela las cosas que tú quieres que conozcamos de ti y de tu Hijo. Padre, que tengamos una hermosa mañana, un hermoso día en tu presencia. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Juan Damián. Y bueno, nos vamos a ir
a este momento de oración, este momento de estar a solas con Dios. La tarjeta se las va a enviar Rosy. Y está aquí el pastor, no sé si tenga algún mensaje final, si no nos despediríamos, pastor. Sí, buenos días. Les encargo oración por el evento de mañana. Estamos invitados a participar en esta capacitación evangelística para movilizar a la iglesia. Mañana a las 7 de la noche, el misionero Andrés Conrad estará impartiendo el curso Abriendo Puertas. Y el día sábado estaremos desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, pero aprenderemos cómo compartir el evangelio sin tener temor del hombre, lo que acabábamos de reflexionar con el hermano Juan Damián, que también nos invita, bueno, más bien nos impele a compartir el evangelio, a reconciliar a las personas con Cristo a través de la predicación. Día de mañana, entonces, el misionero Andrés Conrad estará llegando y les pido que me apoyen orando también para que esta actividad pues sea de gran bendición para la iglesia local Jesús de Nazaret y todos los demás que nos acompañan. Les mando un abrazo y les deseo una excelente mañana para que el Señor los use para su gloria. Bendiciones. Muchas gracias. Ahora sí nos despedimos. Los esperamos mañana a este último día de oración y bueno, que hoy tengan un día muy bendecido.